Phoebe Collins miró por la ventana, viendo cómo la lluvia desdibujaba los contornos de su acogedora casa en Maple Street. Era un martes más, o eso había pensado por la mañana. Pero ahora, a las 7 de la tarde, su mundo yacía destrozado a sus pies. «Tienes que irte, Phoebe», decía Derek detrás de ella, con voz fría y distante. «Tienes una semana para recoger tus cosas y las de Luke». Phoebe se dio la vuelta lentamente, intentando ver en los ojos de su marido alguna señal de que aquello era una broma, un error, un malentendido. «¿Cómo que me vaya?», preguntó con voz temblorosa. «Esta es nuestra casa, Derek. La compramos juntos. Nuestro hijo está creciendo aquí». Derek se encogió de hombros, mirando más allá de ella. «La casa ya no es nuestra. La he vendido». «¿Qué?». Phoebe se agarró al respaldo de la silla para no caerse. «¿Cómo has podido vender la casa sin mi consentimiento? Mi nombre está en la escritura». El hombre la miró fijamente a los ojos y Phoebe se estremeció ante la frialdad que vio en ellos. «Tu firma estaba en todos los papeles necesarios», dijo con el tono de voz que utilizaba para explicar los contratos a los clientes. «Eso es imposible. Yo no he firmado nada». Phoebe sintió que el pánico la invadía. Derek sacó una hoja doblada del bolsillo interior de la chaqueta y se la entregó. «Toma, fírmalo». Con manos temblorosas, Phoebe desdobló el documento. Era un contrato de venta de su casa. Al pie de la página estaba su firma, una copia perfecta, pero ella sabía que nunca antes había visto ese documento. «¿Tú falsificaste mi firma?», susurró, sintiendo que el mundo a su alrededor temblaba. Derek le quitó el papel de las manos y se lo volvió a meter en el bolsillo. «No importa. El trato está hecho. El dinero se ha transferido. Los nuevos propietarios se mudarán la semana que viene. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Luke y yo?». Phoebe apenas podía hablar por el nudo que tenía en la garganta. «Eso es problema tuyo», respondió él y le dio la espalda, sirviéndose un whisky. «Te ayudaré económicamente al principio, pero nada más». «¿Pero por qué, Derek?». Ella dio un paso hacia él. «¿Qué te pasa? ¿Algo va mal en el trabajo? ¿Tienes deudas? Podemos solucionarlo juntos». Se giró bruscamente y la ira brilló en sus ojos. «¿Juntos?», rió con amargura. «Durante los últimos 5 años no has hecho otra cosa que trabajar. 2 trabajos, horas extras constantes. Solo un poco más, Derek. Necesitamos apoyar tu negocio. Terminaré pronto, solo ayudaré al cliente». Mientras tanto, yo vivía como un fantasma en mi propia casa. Phoebe sintió que la ira crecía en su interior, expulsando su conmoción. Trabajaba para poder pagar la hipoteca, para que Luke pudiera ir a clase, para que tu empresa de contabilidad volviera a funcionar. Dijiste que necesitabas tiempo para hacer crecer tu negocio. «Y el tiempo ha pasado», dijo Derek con frialdad. «Mi empresa está prosperando. Ya no necesito tu caridad». «¿Caridad?». Phoebe sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas. «Se llama familia, Derek. Nos apoyamos mutuamente». En ese momento, oyó un suave susurro detrás de ella. Phoebe se volvió y vio a Luke, su hijo de 11 años, de pie en la puerta, abrazado a su osito de peluche. Sus ojos azules, tan parecidos a los de su padre, estaban muy asustados. «¿Papá? ¿Mamá? ¿Qué pasa?». Su vocecita era temblorosa. Phoebe se secó rápidamente las lágrimas y se acercó a su hijo abrazándolo. «No pasa nada, cariño. Solo estamos hablando». «¿Os estáis peleando?». La voz de Luke temblaba. «He oído a papá decir que tenemos que irnos. ¿A dónde vamos?». Derek se bebió el whisky de un trago y dejó el vaso sobre la mesa. «Mamá va a tener que buscarte otro sitio, Luke». Su voz sonaba tranquila, como si estuviera informando del tiempo. «Ella y yo ya no vamos a vivir juntos». «¿Pero por qué?». Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. «No, hijo». Phoebe lo abrazó con fuerza. Derek se acercó a la ventana, evitando mirarlos. «Me quedo en la ciudad.
pero en otra casa. ¿Con quién? Phoebe sintió que el corazón se le hundía de expectación. Derek permaneció en silencio, sin dejar de mirar por la ventana. ¿Con quién, Derek?, le dijo con voz más firme. Respiró hondo y se volvió hacia ellos. Chloe Pierce. Phoebe sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Chloe Pierce era una nueva clienta de Derek, la joven propietaria de una boutique que había acudido a él en busca de ayuda con sus impuestos hacía 6 meses. ¿La rubia que vino a la barbacoa? Luke miró a su padre confundido. Sí, contestó Derek con brevedad. ¿Nos dejas por ella? Phoebe apenas podía hablar. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? 4 meses. Derek se encontró con su mirada sin una sombra de vergüenza. Y no es solo ella. Llevamos mucho tiempo juntos, Phoebe. Hemos estado viviendo como vecinos, no como pareja. Chloe acaba de demostrarme que la vida puede ser diferente. ¿Diferente? Phoebe soltó a Luke y se acercó a Derek. ¿Destruiste nuestra familia por una mujer que conoces desde hace 4 meses? Llevas 14 años conmigo. Derek no apartó la mirada. Chloe me comprende. Está a mi lado cuando necesito apoyo. Ella no antepone su carrera a su familia. Por favor, papá, no te vayas. Luke corrió hacia su padre, agarrándolo de la mano. Podemos arreglarlo todo. Ayudaré más en casa. Dejaré de pedir videojuegos nuevos. A Phoebe se le partió el corazón al ver a su hijo suplicando a su padre que no los dejara. Derek rodeó el hombro de Luke con el brazo, pero sus ojos permanecieron fríos. Esta es una decisión de adultos, Luke. No es culpa tuya, pero a veces la gente deja de quererse. ¿Ya no quieres a mamá?, resopló Luke. Ya no quiero a tu madre como un marido debe querer a su mujer, replicó Derek. Pero siempre serás mi hijo. No quiero ser tu hijo, gritó de repente Luke apartando la mano. Eres malo, prometiste que siempre estaríamos juntos. Derek suspiró y miró el reloj. Me tengo que ir. Tengo una reunión. ¿Una reunión? Phoebe no daba crédito a lo que oía. ¿Acabas de arruinarnos la vida y te vas a ir a una reunión? Es un cliente importante, replicó él cogiendo el abrigo del perchero. Por cierto, he retirado todo el dinero de nuestra cuenta conjunta. Tendrás suficiente para alquilar un apartamento por primera vez. A Phoebe le flaquearon las rodillas. Se hundió lentamente en el sofá, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo has podido?, susurró. ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Después de todos los años que llevamos juntos? Derek se abrochó el abrigo y cogió el paraguas. La vida no es un cuento de hadas, Phoebe. La gente cambia. Los sentimientos desaparecen. Chloe me está esperando. Te llamaré mañana para discutir los detalles de tu mudanza. Se acercó a Luke, que estaba apoyado contra la pared, e intentó abrazarlo, pero el chico lo apartó. ¡Te odio!, gritó Luke. ¡Ya no eres mi padre! Derek se quedó inmóvil un momento y salió de la habitación sin decir palabra. Unos segundos después, la puerta principal se cerró de golpe y la casa quedó en silencio, roto únicamente por los suaves sollozos de Luke. Phoebe no supo cuánto tiempo permaneció inmóvil en el sofá, intentando que su corazón siguiera latiendo. A su alrededor, los fragmentos de la vida que había construido con tanta diligencia se desmoronaban. Todo lo que había creído durante los últimos 14 años era mentira. Luke se acercó y se sentó a su lado, apoyándose en ella. ¿Qué vamos a hacer ahora, mamá?, preguntó en voz baja. Phoebe abrazó a su hijo, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba entre sollozos. Saldremos de esta, cariño, susurró, aunque no sabía cómo. Siempre estaremos juntos, te lo prometo. Bajó la mirada hacia su anillo de boda, que ahora sentía extraño y frío en el dedo. Sus ojos se desviaron hacia la fotografía de la repisa de la chimenea, los tres sonriendo, felices, de vacaciones en Colorado el año pasado. Era todo mentira. La lluvia que caía por la ventana se intensificó, golpeando el cristal como si exigiera entrar.
Phoebe creyó oír el golpeteo como una cuenta atrás del tiempo que le quedaba. Una semana, solo una semana para encontrar un nuevo lugar donde vivir, para hacer las maletas, para explicárselo todo a Luke, para encontrar respuestas a los cientos de preguntas que pululaban por su mente. Mamá. Luke la miró con ojos llorosos. ¿De verdad tenemos que dejar nuestra casa? Phoebe le dio unas palmaditas en la cabeza, tragándose sus propias lágrimas. Me temo que sí, cariño, pero encontraremos otro hogar. Lo importante es que estaremos juntos. Pero ¿qué pasará con mis amigos? ¿Y mi colegio? ¿Y mi equipo de baloncesto? Volvió a sollozar el niño. Intentaremos encontrar algo cerca para que puedas seguir yendo a tu colegio. Intentó Phoebe que su voz sonara segura, aunque no sabía si podría organizarlo. Miró el teléfono. Sus padres habían muerto hacía unos años. Su hermana vivía en otro estado con su familia y apenas podía ayudarla. ¿A sus amigos? En los últimos años, como tenía 2 trabajos para mantener el negocio de Derek, casi no le quedaban amigos íntimos. Phoebe sintió que el pánico le volvía a subir a la garganta. Respiró hondo, tratando de calmarse por el bien de Luke. Primero tenemos que comer algo, dijo, levantándose del sofá. Y luego voy a empezar a llamar a agentes inmobiliarios. No tengo hambre, refunfuñó Luke, abrazando a su oso. Todavía tenemos que comer. Phoebe se dirigió a la cocina, sintiendo que le temblaban las piernas. Mañana iba a ser un día duro. En la cocina, abrió la nevera y se quedó mirando los estantes. Comida, preparar la cena, las tareas cotidianas. ¿Cómo podía seguir haciéndolas cuando toda su vida estaba en ruinas? Phoebe cerró el frigorífico y se apoyó en él, deslizándose lentamente hasta el suelo. Fue allí, en el suelo de la cocina, escuchando la lluvia de fuera, donde por fin se permitió romper a llorar. Una pequeña habitación en el motel Pine Grove, a las afueras de la ciudad, se convirtió en el hogar temporal de Phoebe y Luke. Al tercer día de su nueva vida, Phoebe recibió el techo con manchas amarillas de una gotera. El colchón barato estaba doblado por la mitad y el aire de la habitación estaba viciado a pesar de la ventana abierta. A su lado, Luke dormía en un catre con la cabeza envuelta en una manta. Solo asomaba la punta de la nariz. Phoebe suspiró suavemente. Su hijo no se merecía esto. Hacía solo unos días, tenía su propia habitación con un ordenador, una canasta de baloncesto en la pared y una cama grande. Ahora dormía en un catre de un motel barato, donde una pareja de alcohólicos discutía constantemente detrás de la pared y se oían ruidos sospechosos por la noche. Phoebe se levantó con cuidado, intentando no despertar a Luke. Sabía que iba a ser un día ajetreado. Tenía que reunirse con el abogado que Margaret, su compañera del departamento de contabilidad, le había recomendado. También tenía que llamar al colegio de Luke y explicarles la situación. También tenía que encontrar un lugar permanente donde quedarse, porque el dinero que había cargado a su tarjeta de crédito solo le duraría una semana como máximo en este motel. Encendió tranquilamente el hervidor eléctrico, el único lujo que le permitía la habitación, y sacó una bolsa de café instantáneo. Derek no la había llamado ni una sola vez en los últimos 3 días, ni para ver cómo estaba Luke, ni para disculparse, ni para ofrecerle ayuda. Era como si ella y su hijo hubieran dejado de existir para él. Sonó el teléfono y Phoebe se estremeció al derramar un poco de café sobre la mesa. Luke se removió en su capullo, pero no se despertó. Phoebe cogió rápidamente el teléfono y salió al pasillo. «¿Diga?» dijo en voz baja. «¿Señora Collins?» dijo una voz femenina desconocida. «Soy Carol Williams, del First National Bank. Llamo por los pagos atrasados de su préstamo». A Phoebe se le heló la sangre. «¿Qué préstamo? No tengo ningún préstamo con su banco». Hubo una breve pausa. «Señora Collins, tenemos un contrato de préstamo que usted firmó el 10 de febrero de este año por $75,000.
No ha habido ni un solo pago en los 2 últimos meses. Debe de haber algún error. Phoebe se apoyó en la pared, sintiendo que las piernas le flaqueaban. Nunca pedí un préstamo a tu banco. Te enviamos un recordatorio por correo electrónico y por correo ordinario al número 27 de la calle Maple, continuó Carol. Si no se reanudan los pagos, nos veremos obligados a entregar el asunto a una agencia de cobros. Espera. Phoebe trató de ordenar sus pensamientos. Por supuesto, respondió la mujer. Puedo pasarme hoy por su banco y aclarar este malentendido. Nuestra sucursal está abierta hasta las 6 de la tarde. Tendrá que llevar su documento de identidad. Tras la llamada, Phoebe regresó a su habitación y se hundió indefensa en el borde de la cama. El 10 de febrero. Fue entonces cuando Derek le pidió que firmara unos papeles para el seguro del hogar. ¿De verdad? ¿Mamá? La voz somnolienta de Luke interrumpió sus pensamientos. Su hijo se sentó en la cuna, con un aspecto ridículamente desaliñado después de la siesta. ¿Qué hora es? Casi las 8, cariño. Phoebe forzó una sonrisa. Hora de prepararse para ir al colegio. Luke se alisó el pelo y frunció el ceño. No quiero ir. Todo el mundo me preguntará por qué ya no vivo en casa. Phoebe se sentó a su lado y le pasó el brazo por los hombros. Sé que es duro, pero no tienes por qué faltar a clase. Podemos pensar en algo que decir si alguien pregunta. ¿Puedo decir que nuestra casa se quemó? Preguntó de repente Luke, con la voz llena de esperanza. Así nadie sabría la verdad. A Phoebe le dolía el corazón. Su hijo estaba dispuesto a inventarse una tragedia para evitar admitir que su padre los había abandonado por otra mujer. Creo que sería mejor decir que están reparando nuestra casa después de la inundación y que estamos viviendo temporalmente en otro sitio, sugirió ella. Se acerca más a la verdad y es menos dramático. Luke se encogió de hombros, y Phoebe se dio cuenta de que todos sus intentos de proteger a su hijo del dolor del divorcio habían sido en vano. El chico seguía sufriendo. «Levántate, date una ducha y prepararé el desayuno», dijo mientras se levantaba. «Hoy tengo mucho que hacer, pero te recogeré del colegio». Después de que Luke fuera al baño, Phoebe consultó rápidamente el correo electrónico en su teléfono. Efectivamente, había varios correos electrónicos del First National Bank que se le habían pasado por alto debido a su carga de trabajo. Abrió la última y se quedó helada. Estimada SRA. Collins, nos gustaría recordarle que el pago de su préstamo de $1.285,75 vence a finales de este mes. El incumplimiento de este pago podría tener un impacto negativo en su calificación crediticia. Phoebe hojeó frenéticamente las demás cartas. Todas estaban relacionadas con un préstamo que supuestamente había solicitado el 10 de febrero. El contrato de préstamo estaba adjunto a una de las cartas. La abrió y se le erizó el vello de la nuca. Allí estaba su firma, perfectamente falsificada, como los documentos de la venta de la casa. Las paredes de la pequeña recepción estaban forradas de diplomas y certificados, y una joven secretaria le sonrió desde detrás de su escritorio. «Señora Collins, el señor Baker la está esperando. Pase, por favor». Phoebe entró en el despacho y estrechó la mano de un hombre de mediana edad con una barba gris cuidadosamente recortada. Richard Baker parecía amable, pero sus ojos cansados delataban que había visto demasiados hogares rotos a lo largo de su vida. «Por favor, siéntese», señaló una silla. «Margaret me ha hablado brevemente de su situación, pero me gustaría oírlo todo de usted». Durante la hora siguiente, Phoebe se lo contó todo. Cómo Derek había vendido su casa falsificando su firma, cómo la había dejado a ella y a su hijo sin hogar y cómo se había enterado hoy del préstamo a su nombre. «No sé qué hacer», terminó su relato. «No puedo pagar un préstamo que no he pedido, y no entiendo dónde ha ido a parar todo el dinero de la venta de la casa. La compramos por $450,000 y pagamos casi la mitad de la hipoteca.
Los precios de las propiedades han subido en los últimos años, así que la casa debía de valer por lo menos $500,000. Richard suspiró y cruzó los dedos. Señora Collins, por desgracia, su situación no es única. He visto muchos casos en los que uno de los cónyuges retiró bienes comunes antes del divorcio, pero su marido fue más allá. No solo se llevó el dinero, sino que la dejó con deudas. ¿Qué debo hacer? Phoebe sintió que el pánico le subía a la garganta. Hay varias posibilidades, respondió el abogado. En primer lugar, podemos demandarle por fraude. Falsificar una firma es un delito. En segundo lugar, podemos impugnar el contrato de préstamo, demostrando que tú no lo firmaste. En tercer lugar, podemos pedir la pensión alimenticia y la división de bienes. ¿Cuánto tardaremos?, pregunta Phoebe. Mi hijo y yo vivimos en un motel y mis ahorros se acabarán dentro de una semana. Richard se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Un pleito puede durar meses, incluso años, sobre todo si tu marido contrata a un buen abogado, y a juzgar por su comportamiento, está dispuesto a todo. No tengo años. Phoebe sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Necesito alimentar a mi hijo y pagar el alquiler ahora mismo. Entiendo, asintió el abogado. Así que propongo el siguiente plan. Solicitamos inmediatamente una pensión alimenticia temporal y congelamos las cuentas conjuntas que podáis tener. Al mismo tiempo, iniciamos el proceso de divorcio y presentamos una denuncia por fraude ante la policía. En cuanto al préstamo, podemos escribir una carta al banco explicando la situación y pidiéndoles que pospongan el cobro mientras continúa la investigación. ¿Cuánto costaría?, preguntó Phoebe en voz baja. Richard dudó un momento. Normalmente cobro $300 la hora, pero dadas sus circunstancias, podemos elaborar un plan de pago a plazos, o quizá podamos ganar el caso y reembolsar los gastos a su marido. Phoebe asintió, sintiéndose agradecida al hombre. Gracias, acepto sus condiciones. Bien. Richard empezó a anotar algo en su cuaderno. Para empezar, necesitaré todos los documentos que tiene. Su certificado de matrimonio, el certificado de nacimiento de su hijo, la escritura de su casa, los extractos bancarios del último año y la correspondencia con el banco sobre el préstamo. La mayoría de los documentos se quedaron en casa. Phoebe sintió que una oleada de desesperación volvía a invadirla. Derek solo me dio una semana para recoger mis efectos personales. Me llevé lo imprescindible para Luke y para mí, pero no pensé en los papeles. Tienes que volver y conseguir todos los papeles. Richard la miró directamente a los ojos. Legalmente, esta sigue siendo tu casa hasta que se finalice la venta. Si tu marido pone pegas, podemos llamar a un alguacil. Intentaré hablar con Derek, respondió Phoebe, aunque dudaba de que estuviera dispuesto a hacerlo. Después de reunirse con el abogado, Phoebe fue al banco. Allí se llevó otra sorpresa. Resultó que Derek no solo había pedido un préstamo a su nombre, sino que había vaciado la cuenta conjunta, que contenía casi $30,000, todos sus ahorros de años de trabajo. Es imposible, susurró ella mirando el extracto de la cuenta. ¿Cómo ha podido retirar el dinero sin mi firma? La directora del banco, una mujer corpulenta de ojos compasivos, suspiró. Señora Collins, su marido tenía derecho a gestionar la cuenta conjunta. La firma de uno de los titulares es suficiente para retirar dinero. ¿Y el préstamo? Phoebe intentó mantener la calma, aunque por dentro le hervían la ira y el resentimiento. ¿Cómo ha podido pedir un préstamo a mi nombre sin mi presencia? Tenemos el contrato que firmaste. El director abrió la carpeta. Y una copia de su pasaporte. Pero yo no lo he firmado. Phoebe sintió que alzaba la voz, y varios clientes del banco se volvieron en su dirección. Si afirma que ha sido víctima de un fraude, póngase en contacto con la policía, dijo el director en voz baja. Cooperamos con las fuerzas del orden en estos casos. Al salir del banco, Phoebe oyó sonar el teléfono que llevaba en el bolso.
El número no le resultaba familiar. «Diga», dijo, deteniéndose en medio de la acera. «¿Señora Phoebe Collins?», preguntó una voz de hombre. «Me llamo Daniel Morgan y llamo de la agencia de cobros Global Recovery. Le llamo por la deuda de su tarjeta de crédito». Phoebe cerró los ojos, intentando serenarse. «¿Qué tarjeta de crédito?». «Tenemos información de que debe $18,000 a American Express. Vence hace 3 meses». Phoebe escuchó en silencio mientras el hombre le explicaba las condiciones de la deuda y las posibles consecuencias si se negaba a pagar. Cuando terminó, ella dijo en voz baja: «Yo no abrí esta tarjeta de crédito. Es un fraude. Voy a presentar una denuncia a la policía». Después de hablar con el cobrador, Phoebe buscó el banco del parque más cercano y se sentó, sintiendo que todo a su alrededor se desvanecía. Sacó el teléfono y marcó el número de Derek. No contestó. Volvió a intentarlo y volvió a intentarlo. A la 5ª vez, por fin cogió el teléfono. «¿Qué quieres, Phoebe?», sonaba irritado. «Estoy ocupada». «¿Qué quiero?». Sintió que se le cortaba la respiración. «Me robaste el dinero, falsificaste mi firma, pediste préstamos a mi nombre y me preguntas qué quiero». Hay una pausa. «No sé de qué estás hablando», dijo finalmente Derek, pero su voz estaba tensa. «Acabo de estar en el banco», respondió Phoebe. «He estado hablando con un cobrador. ¿De dónde salió la deuda de 18,000 de una tarjeta de crédito que nunca abrí? ¿Y qué pasó con los 30,000 de nuestra cuenta conjunta?». «Eran nuestros gastos conjuntos», dijo Derek. «Y tengo derecho a la mitad de nuestros ahorros». «La mitad, no todo», exclamó Phoebe. «¿Y qué tiene que ver nuestra vida con el préstamo de 75,000 que pediste a mi nombre?». «Firmaste como avalista», replicó Derek. «Ese contrato era perfectamente legal». «Yo no firmé nada». Phoebe apretó los dientes, intentando no gritar en medio del parque. «Falsificaste mi firma, igual que hiciste en los papeles de la venta de la casa. Eso es fraude, Derek. Un delito grave». No dijo nada, así que Phoebe continuó. «Hablé con un abogado. Te vamos a demandar por fraude y falsificación. Podrías ir a la cárcel». «Es tu palabra contra la mía», respondió finalmente Derek, pero su voz ya no sonaba segura. «No puedes demostrar nada». «Ya veremos», dijo Phoebe. «Mientras tanto, mañana iré a la casa a buscar todos mis papeles, y no te atrevas a impedírmelo». «Coge lo que quieras, me da igual», espetó Derek. «Pero no vuelvas después de las 6. Chloe y yo tenemos planes esta noche». Phoebe sintió que la invadía una nueva oleada de ira. «¿Con Chloe? La has dejado entrar en nuestra casa, la casa que construimos juntos, donde se crió nuestro hijo». «Ya no es tu casa», dijo Derek. «Y Chloe y yo somos muy felices allí. Por cierto, está embarazada. Luke va a tener pronto un hermano o una hermana». Phoebe se quedó helada, sintiendo que el suelo se le escurría bajo los pies. Ella y Derek siempre habían querido tener un segundo hijo, pero con su constante discurso de «no es el momento adecuado» y «primero tenemos que poner los pies en el suelo», había dejado ese sueño aparcado. Y ahora... «Tú eres un monstruo», susurró. «¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿A Luke? Y estoy dispuesto a pagar la manutención», dijo Derek secamente. «Pero no esperes mucho dinero. Ahora tendré nuevos gastos». «¿Sabe Luke que va a tener un medio hermano?», preguntó Phoebe. «¿Se lo has dicho?». Hubo una pausa. «Todavía no», responde finalmente Derek. «No creo que sea asunto tuyo cuándo o cómo se lo cuente a mi hijo». «Está sufriendo». Phoebe sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas. «Cree que ya no le quieres, que ha hecho algo malo. Es tu hijo, Derek. ¿Cómo puedes dejarlo por una mujer a la que solo conoces desde hace unos meses?». «Chloe me comprende», replicó Derek. «Ella me apoya, no me critica todo el tiempo como haces tú.
y será una madrastra estupenda para Luke cuando venga a quedarse con nosotros los fines de semana. Nunca, susurró Phoebe. Nunca dejaré que esa mujer críe a mi hijo. Eso ya no es decisión tuya, dijo Derek. El tribunal determinará las condiciones de la custodia. Ahora tengo que irme. Y no vuelvas a llamarme. Si tienes algún problema, puedes ponerte en contacto con mi abogado. Colgó el teléfono, dejando a Phoebe sentada sola en el banco, con el teléfono en las manos temblorosas. Chloe está embarazada. Luke tendrá un hijo único. Derek está creando una nueva familia, borrándolos de su vida como si nunca hubieran existido. Phoebe sintió que una oleada de ira se apoderaba de ella, lavando sus lágrimas y su desesperación. Suficiente. Basta de ser una víctima. No iba a permitir que Derek arruinara su vida y la de Luke sin consecuencias. Ella iba a luchar. Por ella misma, por su hijo, por su futuro. Y Derek se arrepentirá de su elección. Con renovada determinación, se levantó del banco y se dirigió a la parada del autobús. Tenía que recoger a Luke del colegio, encontrar un lugar permanente donde vivir y presentar una denuncia. Iba a ser un largo viaje, pero no iba a echarse atrás. Lo siento, pero su turno termina esta noche a las 10. Robert, el encargado del Morning Star Café, miró a Phoebe con la mezcla de simpatía e incomodidad que había visto en los ojos de muchas personas en los últimos 3 meses. Pero acordamos que trabajaría hasta las 8 los viernes. Phoebe sintió que el cansancio volvía a invadirla. Robert suspiró y se frotó la frente. Angela está enferma. Alguien tiene que cubrirla y Melody no puede quedarse esta noche. Los viernes por la noche siempre hay mucho trabajo. Phoebe asintió, intentando no mostrar su confusión. Sacó el teléfono y envió un mensaje a Luke. Cariño, esta noche voy a trabajar hasta las 10. ¿Puedes quedarte en tus actividades extraescolares hasta el final y luego esperarme en la biblioteca? Te recogeré allí. La respuesta llegó casi al instante. De acuerdo, mamá, no te preocupes. Y el corazón de Phoebe se apretó de gratitud por su hijo, que se había vuelto mucho más independiente en los últimos meses, y de dolor por tener que crecer tan deprisa. Gracias, Robert, forzó una sonrisa. Me quedaré hasta las 10. Cuando el encargado se marchó, Phoebe sacó del bolsillo trasero de su delantal un cuaderno y un lápiz desgastados. Calculó rápidamente los ingresos de la semana. Las 2 horas extra de hoy significaban $30 más, lo justo para pagar las clases extra de matemáticas de Luke. El chico siempre había tenido aptitudes para las ciencias, y ella no podía permitir que sus problemas económicos entorpecieran su desarrollo. Su teléfono vibró en su bolsillo cuando recibió una respuesta de la señora Clark, la directora del curso nocturno de contabilidad al que Phoebe asistía 3 veces por semana. Sí, señora Collins, puede hacer el examen final la semana que viene. Dados tus progresos, estoy segura de que lo harás muy bien. Phoebe respiró aliviada. Había estado estudiando por la noche, después del trabajo, cuando Luke ya dormía, preparándose para obtener un certificado que le permitiera encontrar un trabajo mejor que el de camarera en una cafetería. Había trabajado como ayudante de contabilidad antes de romper con Derek, pero sin un título no podía esperar conseguir un trabajo bien pagado. «Hola, guapa, ¿me preparas un café?» Adam, un agente de policía local que pasaba regularmente por el Morning Star durante sus obligaciones, entró en la cafetería. «Buenas tardes, agente Miller», Phoebe sonrió y puso en marcha la cafetera. «Lo de siempre, un expreso doble con un chorrito de nata». «¿Recuerdas los pedidos de todos los clientes?» Adam se sentó en el mostrador y puso su tableta sobre él. «Solo los que llevan 3 meses viniendo 2 veces al día», respondió Phoebe mientras servía el café en una taza. «¿Cómo está tu chico?», preguntó Adam mientras tomaba su café. Phoebe asintió, agradecida de que alguien se interesara por Luke.
Adam había conocido a su hijo cuando un día Luke esperaba a su madre en un café, con la nariz metida en un libro de Agatha Christie. Sí, ahora está leyendo Asesinato en el Orient Express. Dice que de mayor quiere ser detective. Con esos genes, será listo. Adam dio un sorbo a su café. Por cierto, ¿cómo va tu juicio? ¿Alguna novedad? Phoebe suspiró, mirando a su alrededor para asegurarse de que ningún otro cliente requería su atención. Va despacio. Mi abogado dice que Derek lo está alargando a propósito para desgastarme económicamente, y lo está consiguiendo. Adam frunce el ceño. Eso no es justo. Falsificó tu firma, se llevó todo tu dinero, te dejó endeudada y ahora intenta intimidarte en los tribunales. La vida no es justa. Intenta encogerse de hombros Phoebe, pero no suena muy convincente. Si al menos hubiera alguna prueba, pensó Adam, quizá tu marido le contó accidentalmente sus intenciones a uno de sus amigos, o hay algún testigo que le viera falsificar tu firma. Phoebe negó con la cabeza. Derek siempre había sido demasiado precavido, y su amante, Chloe, también mantenía la boca cerrada. Está a punto de tener un bebé y mi abogado dice que en el juicio aparecerán como la familia joven y perfecta que espera un bebé, mientras que yo solo soy una ex histérica. Eso no es justo, refunfuñó Adam. En ese momento, la puerta de la cafetería se abrió y entró un grupo de adolescentes, riendo y hablando en voz alta. Tengo que irme, le señaló Phoebe. Gracias por escucharme, Adam. De nada. Adam terminó su café y puso el dinero sobre el mostrador, añadiendo una generosa propina como de costumbre. Phoebe asintió con la cabeza y se dirigió hacia los nuevos clientes. Asterisk, asterisk, asterisk. El apartamento que Phoebe había conseguido alquilar después de 3 semanas en el motel era pequeño, solo un dormitorio, que se dio a Luke, y un salón con cocina americana donde ella dormía en un sofá-cama. Pero era su casa, segura y limpia y, lo que era más importante, lo bastante cerca de la escuela de Luke como para que éste pudiera seguir estudiando allí y salir con sus amigos. Pagarlo no era fácil, sobre todo con toda la deuda que Derek le había impuesto, pero Phoebe trabajaba duro y de alguna manera se las arreglaban para mantenerse a flote. Lo más difícil era explicarle a Luke por qué no podían permitirse videojuegos nuevos, salidas al cine o pizza todos los viernes como antes. «Mamá, ya estoy en casa». Luke entró en el apartamento cuando el reloj marcaba las 10:30. Phoebe acababa de llegar del trabajo y ni siquiera había tenido tiempo de cambiarse. «Hola, cariño», abrazó a su hijo, sintiendo que se le pasaba el cansancio al verlo. «¿Qué tal el colegio?» «Bien», se encogió de hombros Luke, tirando la mochila en el sofá. «El señor Peterson dice que soy el primero de la clase en álgebra y quiere que vaya al concurso del distrito el mes que viene». «Eso es genial, Luke». Phoebe sintió que el corazón se le hinchaba de orgullo. Siempre ha sido muy brillante. De repente, Luke se puso sombrío y se sentó en el sofá con los brazos alrededor de la cabeza. Phoebe suspiró y se sentó a su lado, pasándole el brazo por los hombros. «Sí, a tu padre se le dan muy bien las matemáticas. Hoy me ha llamado», dijo Luke en voz baja, sin levantar la vista, mientras estaba en clase. «Dijo que quería verme el domingo. Dijo que tenía una sorpresa para mí». Phoebe se puso tensa. Derek llevaba casi un mes sin ver a su hijo, cancelando citas constantemente por asuntos urgentes. Ahora que Chloe estaba a punto de dar a luz, se acordó de repente de su primer hijo. «¿Quieres venir?», preguntó con cautela. «No lo sé. Estoy enfadada con él, pero al mismo tiempo... es papá». Phoebe se tragó el nudo que tenía en la garganta. Odiaba a Derek por hacer pasar a su hijo por esto. «Es tu decisión, Luke. Apoyaré lo que elijas. Si quieres conocer a tu padre, no me importa». «¿Y si no quiero?». La miró, con los ojos llenos de dudas. «¿Está bien?». «Por supuesto que sí». Phoebe le dio unas palmaditas en la cabeza.
Tienes derecho a tener tus sentimientos. Creo que quiero ir, dijo Luke por fin, solo para ver cuál es la sorpresa. Phoebe sonrió, aunque su interior estaba agarrotado por la expectación. Podía adivinar el tipo de "be" que Derek tenía reservada para su hijo. Tenía que explicarle a Luke que pronto tendría un hermano. «Te llevaré el domingo, entonces», dijo. «Ahora es hora de cenar y acostarse. Se está haciendo tarde». Mientras Luke se duchaba, Phoebe sacó una pila de fichas con las fórmulas que había estado practicando durante sus descansos en la cafetería. Una semana más, y tendrá que hacer el examen. Si tenía suerte, podría encontrar un trabajo en condiciones y salir por fin del pozo de deudas al que Derek las había empujado. El teléfono de su mesa vibró. Phoebe echó un vistazo a la pantalla y enarcó las cejas, sorprendida. Era Margaret, su antigua compañera del departamento de contabilidad, con la que había mantenido el contacto desde que Phoebe se había marchado. «Hola, es tarde. ¿Pasa algo?» «Phoebe, cariño, siento molestarte». Margaret sonaba emocionada. «Pero acabo de enterarme de algo que debes saber». «¿Qué es?» Phoebe se enderezó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espina dorsal. «Esta noche he estado trabajando hasta tarde en la oficina para terminar el informe trimestral, y he oído a David hablando con una mujer». Margaret habló rápido y en voz baja. David era el socio de Derek en la empresa de contabilidad. No sabían que seguía en la oficina y estaban hablando muy abiertamente. «Phoebe, Derek y Chloe están haciendo algún tipo de fraude con empresas fantasma. No lo entendí todo, pero se trataba de transferir grandes sumas de dinero a través de empresas offshore, y parece estar relacionado con la venta de su casa». Phoebe sintió que el corazón le latía más deprisa. «¿Estás segura?» «Absolutamente», dijo Margaret. «David dijo algo así como, si tu ex se entera de lo de la empresa en las Caimán, todos tendremos problemas». Y esta mujer, estoy segura de que era Chloe, dijo que estás demasiado ocupada sobreviviendo como para indagar en ello. Se estaba riendo, Phoebe. Se reía de ti. ¿Qué más has oído?» Phoebe aferró el teléfono con tanta fuerza que sus dedos se volvieron blancos. Mencionaron algo llamado Blue Sky Investments. No soy experta en fraudes financieros, pero parece sospechoso, y pensé que debías saberlo, sobre todo ahora que se acerca tu juicio. «Gracias, Margaret». Phoebe intentó mantener la calma, aunque por dentro le hervían las tripas. «Es una información muy importante». «Ten cuidado, Phoebe». La voz de Margaret se volvió aún más preocupada. Tras la conversación, Phoebe se quedó sentada mirando a la pared, intentando averiguar qué hacer con la información que había recibido. Si Derek estaba retirando dinero a través de empresas fantasma, eso podría explicar a dónde había ido a parar el dinero de la venta de su casa. Y tal vez fuera por fin la prueba que necesitaba. Luke salió del cuarto de baño, secándose el pelo con una toalla. «Mamá, ¿estás bien? Estás pálida». Phoebe forzó una sonrisa. «Estoy bien, cansada. ¿Qué tal una tortilla para cenar?» Asterisk, asterisk, asterisk. Al día siguiente, Phoebe llegó temprano al trabajo y pidió usar el ordenador de Robert, explicando que necesitaba consultar el horario de sus exámenes. Cuando el director salió de la oficina, abrió rápidamente Google y tecleó Blue Sky Investments. La búsqueda arrojó varios resultados, pero todos eran generales y no contenían información específica sobre la empresa. Intentó añadir Derek Collins a la búsqueda, pero fue en vano. Obviamente, si se trataba de una empresa falsa para retirar dinero, no había ninguna conexión directa con Derek en Internet. Phoebe se lo pensó. Su abogado, Richard Baker, era un hombre de confianza, pero sin pruebas concretas era poco probable que pudiera hacer algo. ¿Adam? Un policía podría ayudar, por supuesto, pero ¿no sería aprovecharse de una amistad en beneficio propio? Cerró el navegador y salió del despacho, todavía dándole vueltas al problema.
Shamrock, el camarero de la noche, estaba colocando las copas detrás de la barra. «Hola, Phoebe», dijo. «Va a ser una noche loca, es viernes». Phoebe asintió y automáticamente se puso el delantal. Entonces cayó en la cuenta. Shamrock había mencionado que trabajaba en informática antes de dejarlo todo por una vida sencilla, como él decía. «Shamrock», empezó ella con cautela. «Sabes de informática, ¿verdad?» Él sonrió, mostrando sus dientes ligeramente torcidos. «No, es solo que...» Phoebe se preguntó cuál sería la mejor forma de formular su pregunta. «Necesito encontrar información sobre una empresa, pero no sé cómo». «¿Qué empresa?» «Blue Sky Investments», respondió Phoebe. «Puede que esté registrada en las Islas Caimán». Shamrock silbó. «Offshore, entonces. ¿Quieres saber quién está detrás de esta empresa?» Phoebe asintió, sintiendo que el corazón le latía más deprisa. «Es importante para mi demanda contra mi ex. Sospecho que está utilizando esta empresa para desviar nuestros fondos comunes». Shamrock se rascó la barbilla, pensativo. Encontrar información sobre empresas en paraísos fiscales no es fácil, pero es posible. Hay bases de datos que recogen información sobre los propietarios de esas empresas. No todo es legal, pero no necesito métodos ilegales, se apresuró a decir Phoebe. Solo quiero saber si mi ex está relacionado con esta empresa. Puedo buscar, dijo finalmente Shamrock, pero no puedo prometerte nada. Y si encuentro algo, tendrás que usarlo con cuidado para no delatar a la fuente. Por supuesto, Phoebe sintió que la esperanza brillaba en su corazón. Gracias, Shamrock. No me des las gracias todavía, le guiñó un ojo. Primero tengo que encontrar algo. El domingo llegó antes de lo que Phoebe deseaba. Luke fue en silencio todo el camino hasta la casa que una vez había sido su hogar. Phoebe detuvo el coche a una manzana de distancia y se volvió hacia su hijo. ¿Estás seguro de que quieres ir solo? Puedo esperarte aquí. Luke negó con la cabeza. No, estoy bien. Te llamaré cuando quiera que vengas a buscarme. Salió del coche y caminó calle abajo, encorvado y metiéndose las manos en los bolsillos de la chaqueta. Phoebe lo vio irse y sintió que se le partía el corazón. Su hijo, que hacía tan poco había estado riendo y corriendo despreocupado por la misma calle, ahora parecía un ancianito. Sabía que Derek iba a contarle a Luke lo del bebé que Chloe estaba a punto de tener. Solo podía rezar para que lo hiciera con delicadeza, aunque dudaba de que Derek fuera capaz de ser delicado. Para evitar pensar en lo desagradable, Phoebe decidió pasar por una farmacia cercana. Aún tenía que comprar algún medicamento para el dolor de cabeza, que últimamente la molestaba cada vez más. La farmacia estaba tranquila y desierta. Mientras la farmacéutica buscaba el medicamento que necesitaba, Phoebe hojeaba una revista femenina sin prestar mucha atención al contenido. De repente, sus ojos captaron un nombre familiar en la sección de cotilleos. Chloe Pierce, propietaria de la boutique Elegance, y su socio Derek Collins en la inauguración de un nuevo restaurante. Phoebe se acercó la revista a los ojos, sin creer lo que estaba viendo. En la foto, Derek y Chloe, sonrientes y elegantes, se encontraban entre otros invitados a un acto social. Chloe llevaba un vestido ajustado que acentuaba su barriga de embarazada, y Derek la sujetaba por la cintura, sonriendo orgulloso a la cámara. A Phoebe se le revolvió el estómago. Parecían tan felices, tan ricos. Mientras tanto, ella contaba cada dólar, tenía 2 trabajos y dormía en un sofá-cama en el salón para que su hijo pudiera tener su propia habitación. ¿Quiere el diario?, preguntó el farmacéutico cuando volvió con la medicina. Phoebe asintió automáticamente, añadiendo la revista a su compra. Tenía que ver qué más había escrito sobre Derek y Chloe. De vuelta en el coche, hojeó rápidamente las páginas buscando el resto del artículo. Aquí estaba. Collins, un asesor financiero de éxito, ha comprado recientemente una casa de lujo en una prestigiosa zona de la ciudad. Se rumorea que la propiedad vale más de $1 millón.
La pareja espera su primer hijo para el mes que viene. Phoebe dejó la revista sintiendo que la rabia se le agolpaba en el pecho. ¿Un primer hijo? ¿Su primer hijo? ¿Y Luke? Tampoco le importaba su hijo a Derek, que ni siquiera lo mencionó en la entrevista. ¿Y de dónde sacó Derek el dinero para una casa de $1.000.000? Incluso si hubiera vendido su antigua casa y hubiera cogido todos sus ahorros conjuntos, no habría sido suficiente ni para la mitad de esa cantidad. ¿Podrían ser tan lucrativas las estafas de las que hablaba Margaret? Sonó el teléfono, sacándola de sus sombríos pensamientos. Era Luke. «Mamá», dijo, sonando extrañamente distante. «¿Puedes venir a buscarme?» «Por supuesto, cariño. Voy para allá». «Sí», dijo él, pero Phoebe se dio cuenta de que no. «Ven a buscarme, ¿vale?» Cuando llegó a la casa, Luke estaba esperando en la acera, sentado con la cabeza gacha. Subió rápidamente al coche, dando un portazo más fuerte de lo habitual. «¿Qué ocurre?», preguntó Phoebe con cautela mientras arrancaba. Luke miró por la ventanilla con los labios fruncidos. «Nada». «Cariño, me doy cuenta de que algo va mal. Puedes decírmelo». Luke se volvió de pronto hacia ella y vio que tenía los ojos enrojecidos, como si llorara. «Han convertido mi habitación en una guardería», exclamó. «Hay paredes rosas, y una cuna, y juguetes para el bebé, y han puesto todas mis cosas en cajas en el garaje». Phoebe sintió que el corazón se le apretaba de dolor por su hijo. «Oh, Luke, papá dijo que iban a tener una niña», continuó Luke con la voz temblorosa, «y que yo iba a ser un hermano mayor responsable». Y Chloe no paraba de sonreír y preguntarme si quería frotarle la barriga, como si fuera un niño pequeño. Bajó la cabeza y Phoebe vio que le temblaban los hombros. «Papá también me dijo que no podía quedarme a dormir hasta que el bebé fuera mayor, porque ella necesitaba un poco de paz, que podía venir durante el día unas horas, y que se le quebró la voz, y que planeaban mudarse a California cuando naciera el bebé, porque es un clima mejor para los bebés». Phoebe frenó en seco y se detuvo. Se volvió hacia su hijo y lo abrazó, sintiendo cómo se estremecía entre sollozos. «Ya no quiere verme, mamá», susurró Luke. «Los padres siempre quieren a sus hijos aunque no lo demuestren». «Entonces, ¿por qué lo hace?». Luke la miró, con los ojos llorosos. «¿Por qué querría irse tan lejos si me quiere?». Phoebe no sabía qué decir. ¿Cómo se le explica a un niño de 11 años que su padre parece querer empezar una nueva vida, renunciando a su pasado? ¿Cómo decirle a su hijo que la persona a la que tanto quiere puede ser egoísta y cruel? «No creo que sea una decisión definitiva», dijo finalmente. «Quizá tu padre solo esté pensando en sus opciones. Hablemos de ello más tarde, ¿de acuerdo? Ahora vamos a casa». Luke permaneció en silencio todo el camino de vuelta, mirando por la ventanilla. Phoebe sintió que su ira contra Derek aumentaba con renovado vigor. ¿Cómo podía ser tan cruel con su propio hijo? ¿Cómo podía apartar a Luke de su nueva vida como si fuera un apéndice sin importancia del pasado? Decidió que llamaría a Derek mañana y le contaría lo que pensaba. Pero primero tenía que tranquilizar a Luke y asegurarse de que no se sintiera rechazado. El teléfono sonó mientras Phoebe estudiaba para el examen del día siguiente. Luke ya dormía y ella extendía las fichas de las fórmulas sobre la mesa de la cocina, intentando memorizar todo lo que necesitaba. «Es Shamrock». El camarero sonaba entusiasmado. «Creo que he encontrado algo». «¿Sobre esa empresa?». «Sí, Blue Sky Investments», confirmó Shamrock. «Es una sociedad offshore registrada en las Islas Caimán el año pasado. No he podido averiguar quién es el propietario porque todo se hace a través de testaferros. Pero hay algo interesante. Esta empresa transfirió una gran cantidad de dinero a Deglo Properties hace 3 meses, y Deglo Properties es propiedad de, redoble de tambores, Derek Collins y Chloe Pierce». Phoebe se quedó paralizada, intentando procesar lo que acababa de oír. «¿Deglo? Eso es...». «Las primeras sílabas de sus nombres, sí», retomó Shamrock.
No es muy original, pero legalmente es impecable. Encontré documentos sobre la fundación de esta empresa. Es una empresa inmobiliaria. Y hizo una pausa dramática. Fue esta empresa la que compró una casa en el número 15 del callejón Solnechnaya hace 2 meses. Una casa valorada en $1.200.000. Phoebe sintió que la cabeza le daba vueltas. Parecía como si Derek no solo les hubiera robado el dinero, sino que también hubiera estado dirigiendo una especie de empresa extraterritorial. ¿Puedes conseguirme copias de esos documentos?, preguntó. Claro, dijo Shamrock. Los llevaré mañana al trabajo. Pero, Phoebe, ten cuidado. Si tu ex realmente está blanqueando dinero en el extranjero, se trata de un asunto serio. Esa gente no se detendrá ante nada para protegerse. Después de la conversación con Shamrock, Phoebe ya no podía concentrarse en la preparación de su examen. Propiedades de Ajlo. Una casa por 1.200.000. Las transferencias al extranjero. Todo era demasiado serio para ignorarlo, y todo podía ser la prueba que estaba buscando. Decidió que mañana entregaría todos los documentos a su abogado, y posiblemente a Adam. Si Derek había estado implicado en el blanqueo de dinero, la policía tendría que estar interesada. Phoebe se asomó a la ventana y contempló la ciudad nocturna. En los 6 meses transcurridos desde que Derek los había echado de casa, su vida había cambiado hasta volverse irreconocible. Había perdido todo lo que tenía: su casa, su dinero, su estabilidad, su confianza en el futuro. Pero ahora, al contemplar las luces de la ciudad, sintió de repente una extraña calma. Sí, había caído, pero ahora se estaba levantando, paso a paso, día a día. Tenía un trabajo agotador, estudiaba por las noches, criaba a su hijo y luchaba contra sus deudas. Y no se rindió. Y ahora, al parecer, el destino le daba una oportunidad no solo de sobrevivir, sino de ganar. Con este pensamiento en mente, Phoebe volvió a la mesa y cogió las cartas de la fórmula. Mañana le esperaba un examen importante. Y después, un nuevo capítulo en su vida. Y esta vez lo escribiría ella misma, sin dejar que nadie destruyera lo que había construido. Soy el detective Michael Williams. Le entregó a Phoebe su carné el hombre del traje. ¿Puedo hablar con usted un momento? Phoebe se quedó pasmada en el umbral de su modesto apartamento. Habían pasado 2 años desde que Derek los había echado a Luke y a ella de su casa. 2 años de lucha, trabajo duro y un lento pero constante ascenso desde el fondo al que la había empujado su ex marido. ¿Sobre qué? Phoebe se arregló el pelo con nerviosismo, recordando que hoy ni siquiera había tenido tiempo de peinarse antes de salir para el trabajo. Se trata de su ex marido, Derek Collins, y de sus negocios. Habló el detective con calma, pero Phoebe sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Pase. Dio un paso atrás, dejando que el detective entrara en el apartamento. No tuve tiempo de limpiar. De hecho, el apartamento estaba limpio, con solo unos pocos papeles sobre la mesa de la cocina. Phoebe era ahora contable en una pequeña empresa de construcción, tras haber obtenido el certificado necesario hacía 1 año y medio. El trabajo no era prestigioso, pero le proporcionaba unos ingresos estables y le permitía prestar más atención a Luke. Gracias. El detective se sentó en la silla que le ofrecían y sacó una carpeta de su maletín. Señora Collins, estamos investigando un caso de fraude financiero y blanqueo de dinero a través de empresas en paraísos fiscales, y parece que su ex marido es uno de los implicados. No me sorprende, dijo ella con calma. Cuando mi hijo y yo nos fuimos de casa, Derek se llevó todos nuestros ahorros conjuntos y me dejó con deudas. Incluso acudí a la policía en su momento, pero sus colegas me dijeron que era un asunto civil y me aconsejaron que contratara a un abogado. El detective asintió. Por desgracia, en estas situaciones la policía suele ser impotente, a menos que haya pruebas de fraude. Pero ahora el caso es mucho más grave.
Uno de los socios comerciales de su ex marido, David Parker, está siendo investigado por blanqueo de dinero y está dispuesto a testificar contra Collins a cambio de una reducción de condena. Phoebe se estremeció al oír el nombre. David era el socio de Derek en la empresa de contabilidad, el que había estado en la reunión que Margaret había mencionado hacía 2 años. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó, tratando de mantener la calma. El detective abrió una carpeta y sacó varias fotografías. En ellas, Phoebe reconoció a Derek, Chloe y David saliendo de una oficina. Hemos averiguado que Blue Sky Investments, una empresa registrada en las Islas Caimán, se utilizaba para blanquear dinero obtenido por medios ilegales y también para evadir impuestos. Esta sociedad offshore transfirió importantes fondos a las cuentas de Diaglo Properties, de la que son copropietarios su ex marido y su actual esposa, Chloe Pierce Collins. Lo sé, dijo Phoebe en voz baja. El detective la miró atentamente. ¿En serio? ¿Y no se lo dijiste a la policía? Phoebe sonrió con amargura. Lo intenté, incluso recogí pruebas, pero nadie me tomó en serio. Mi abogado dijo que sin pruebas directas que relacionaran a Derek con Blue Sky, no teníamos ninguna posibilidad. Y la policía se encogió de hombros. La policía se limitó a ignorar a una mujer que creían que intentaba vengarse de su ex marido. Lo comprendo, escribió algo el detective en su cuaderno, pero ahora la situación ha cambiado. Tenemos pruebas de que Collins está directamente relacionado con operaciones en el extranjero y necesitamos tu ayuda. ¿Mi ayuda? Phoebe levantó las cejas sorprendida. Hace casi 1 año que no hablo con Derek en persona. Pero estuvisteis casados 14 años, sonrió el detective. Tú le conoces mejor que nadie, y puede que tengas información que nos ayude en nuestra investigación. Phoebe se lo pensó. Durante los 2 últimos años había intentado apartar a Derek de su vida, manteniendo solo el mínimo contacto por el bien de Luke. Mencionaste unas pruebas que estabas recogiendo, continuó el detective. Phoebe suspiró y se levantó. Se acercó a la estantería y sacó una vieja carpeta que había estado guardando todos estos años. Aquí, le entregó la carpeta al detective, todo lo que he podido encontrar. Los documentos sobre la fundación de Diaglo Properties, extractos de cuentas que muestran las transferencias de Blue Sky, información sobre la casa que compraron. E incluso, sonrió con amargura, capturas de pantalla de las redes sociales de Chloe, en las que aparecían compras caras y vacaciones en yates. El detective echó un vistazo rápido a los documentos y sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. Es un expediente impresionante, señora Collins. ¿Cómo ha conseguido reunir todo esto? Phoebe se encogió de hombros. Muchas noches sin dormir, y los amigos me ayudaron. Shamrock trabaja de camarero, pero antes se dedicaba a la informática. Encontró la información sobre las empresas extraterritoriales. Margaret, una antigua compañera que aún trabajaba con Derek, me pasó algunos documentos. Y Adam, un agente de policía que venía a menudo a la cafetería donde yo trabajaba, se limitó a aconsejarme dónde buscar información sobre transacciones financieras dudosas. ¿Y qué pensaba hacer con esa información?, preguntó el detective Williams, que seguía hojeando los documentos. Al principio quería utilizarla en los tribunales para demostrar que Derek me había estafado con la casa y los préstamos a mi nombre, contestó Phoebe. Pero mi abogado dijo que no era suficiente para el tribunal de familia y que necesitaba más pruebas para un caso penal. El detective cerró el expediente y miró a Phoebe con seriedad. Si su ex marido descubre que va a testificar contra él. No tengo miedo de Derek, dijo Phoebe con firmeza. Hace 2 años era una mujer destrozada que lo había perdido todo, pero ahora soy más fuerte y quiero que rinda cuentas de sus actos. El detective asintió con respeto. Ya veo. Entonces necesitaremos su declaración oficial y posiblemente testifiques ante el tribunal si llega el caso. Estoy lista. Phoebe sintió un extraño alivio que le recorría el cuerpo. Dime lo que tengo que hacer.
Asterisk, asterisk, asterisk. Mamá, es papá al teléfono. Luke irrumpió en la cocina, sosteniendo el teléfono como si fuera a explotar. Phoebe respiró hondo, preparándose para hablar. Habían pasado 2 semanas desde su encuentro con el detective Williams, 2 semanas en las que había prestado declaración formal, entregado todos los documentos a la investigación e incluso participado en las ruedas de reconocimiento de las personas con las que Derek había estado haciendo negocios. Finalmente, Derek fue acusado formalmente de fraude, evasión fiscal y blanqueo de dinero. «Dame el teléfono, cariño». Phoebe descolgó el teléfono, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. «¿Derek? ¡Tú!». Su voz temblaba de rabia. «Tú lo hiciste. Me destrozaste». «No sé de qué me hablas», respondió Phoebe con calma, aunque sabía exactamente de qué hablaba. «No finjas», gritó Derek. «La policía vino a mi despacho. Se llevaron todos mis documentos. Detuvieron a David. Y el investigador dijo que tenían un testigo, mi exmujer, a la que supuestamente robé». Phoebe escuchó en silencio sus gritos, sintiéndose extrañamente tranquila. En otro tiempo, estas acusaciones la habrían hecho sentirse culpable, justificada. Pero ahora no. «Derek», dijo finalmente cuando él se detuvo para recuperar el aliento, «te has destruido a ti mismo. Con tu avaricia, tus mentiras y tus traiciones. Solo decía la verdad». «¿La verdad?», empezó a gritar de nuevo. «¿Qué verdad? Que dejaste tu carrera por un estúpido trabajo en una cafetería, que no pudiste mantener mi negocio cuando empezó a crecer, que siempre has sido aburrida y mediocre». Phoebe se rió amargamente. «¿Esa es tu versión de la verdad? Interesante. La mía es que falsificaste mi firma para vender nuestra casa. Pediste préstamos a mi nombre sin mi consentimiento, te quedaste con todos nuestros ahorros comunes y dejaste a tu legítima esposa e hijos sin hogar por una mujer que conocías de unos meses. Y luego, en lugar de pagar honestamente la pensión alimenticia, blanqueaste dinero a través de empresas en paraísos fiscales para ocultar tus verdaderos ingresos. Te vas a arrepentir de esto», siseó finalmente Derek. «Voy a encontrar la manera de demostrar que estás mintiendo. Y entonces vas a perder todo lo que tienes. No te atrevas a amenazar a mi hijo», sentenció Phoebe con rabia. «Lo abandonaste hace 2 años. Te perdiste su 12º y 13º cumpleaños. No sabes que le encanta el baloncesto y que sueña con ser ingeniero. No tienes derecho ni siquiera a pronunciar su nombre después de haberlo traicionado». «También es mi hijo», gritó Derek. «Entonces, ¿dónde estabas cuando cogió la neumonía el invierno pasado?». Phoebe sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero mantuvo la voz firme. «¿Dónde estabas cuando su equipo ganó el campeonato escolar de baloncesto? ¿Dónde estabas cuando tenía pesadillas porque no lo querían?». Derek guardó silencio y Phoebe continuó. «Ahora escúchame con atención. No te tengo miedo. No soy la mujer asustada a la que echaste de casa. Hice mi declaración a la policía porque era lo correcto. Y si alguna vez intentas amenazarme a mí o a Luke, me aseguraré de que te vayas durante mucho tiempo». «Esto es la guerra», siseó Derek. «No», dijo Phoebe con calma. «Esto es justicia. Buenas noches, Derek». Colgó el teléfono y respiró hondo, sintiendo que le temblaban las manos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Luke estaba en la puerta de la cocina, mirándola con ojos muy abiertos. «¿Estás bien, mamá?», preguntó en voz baja. «Sí, cariño. Es solo que tu padre está un poco disgustado». «Ya lo he oído», dijo Luke acercándose. Phoebe abrazó a su hijo, sintiendo que el dolor le oprimía el corazón. «Nadie puede separarnos». Luke la miró fijamente a los ojos. «¿Es lo que dijo el detective Williams cuando vino la semana pasada?». Phoebe asintió, impresionada por la perspicacia de su hijo. Claro que Luke ya no era un niño. Tiene 13 años y entiende más de lo que a ella le gustaría. «Sí», dijo con sinceridad. «Tu padre ha hecho cosas deshonestas. ¿Irá a la cárcel?».
Luke no parecía disgustado, solo pensativo. Tal vez, Phoebe no quería mentir, depende de muchos factores, pero no te preocupes por eso ahora, ¿vale? Vamos, prepararé algo de cenar y podremos ver esa nueva película de superhéroes que querías. Luke asintió, pero no se movió. Mamá, dijo seriamente, estoy orgulloso de ti. Eres muy fuerte. Phoebe sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de emoción, no de dolor. Pero ¿sabes lo que me hace realmente fuerte? Tú. Tú me das fuerzas y una razón para luchar cada día. Luke sonrió y la abrazó, y en ese momento Phoebe supo que, fuera lo que les esperaba, la citación judicial, las amenazas de Derek o sus dificultades económicas, lo superarían. Juntos. Asterisk, asterisk, asterisk. El juicio de Derek Collins y sus cómplices comenzó 3 meses después. Phoebe tuvo que declarar, sentada a pocos metros de su ex marido, que la miraba con odio. Chloe también estaba en la sala, abrazada a su hija. Parecía agotada y asustada, y Phoebe sintió de pronto una extraña compasión por ella. Parecía que Chloe se encontraba ahora en la misma situación que Phoebe 2 años antes, traicionada y abandonada. El proceso duró varias semanas. David Parker, como había prometido, testificó contra Derek a cambio de una reducción de condena. Describió con detalle cómo sacaban dinero a través de empresas en paraísos fiscales, cómo falsificaban documentos y cómo utilizaban Diaglo Properties para legalizar su dinero sucio. Phoebe asistió a todas las reuniones, viendo cómo se desvelaba la verdad gota a gota. Vio cómo Derek se mostraba confiado al principio, pero con cada nueva prueba su confianza se desvanecía. Al final del proceso parecía roto y viejo. Finalmente llegó el día del veredicto. La juez, una mujer mayor de mirada severa, anunció: Derek Collins, el tribunal le declara culpable de fraude, falsificación, evasión fiscal y blanqueo de dinero. Dada la gravedad de los delitos y la ausencia de circunstancias atenuantes, el tribunal le condena a 5 años de prisión con confiscación de bienes. Phoebe se quedó inmóvil, extrañamente entumecida. 5 años. Derek pasaría 5 años en la cárcel. Y ella, por fin está libre del pasado. Tras conocerse el veredicto mientras la policía sacaba a Derek de la sala, él se detuvo un momento junto a Phoebe. ¿Estás satisfecha? Siseó. Me has arruinado la vida. Phoebe lo miró a los ojos, unos ojos que antes le habían parecido los más hermosos del mundo, pero que ahora eran fríos y vacíos. No, Derek, respondió con calma. No estoy satisfecha, solo soy una superviviente, y tú has destruido tu vida. Derek quiso volver a decir algo, pero la policía se lo llevó. Phoebe lo vio marchar, sintiendo que se cerraba la última página de este capítulo de su vida. Al salir de la sala, vio a Chloe sentada en un banco, abrazada a su hija y llorando en silencio. Phoebe dudó un momento y luego se acercó a ella. Chloe, le dijo en voz baja, siento lo que ha pasado. Chloe la miró con los ojos llenos de lágrimas, rabia y desesperación. Has destruido nuestra familia, susurró. Mi hija crecerá sin padre. Phoebe negó con la cabeza. No, Chloe. Derek destruyó tu vida igual que destruyó la mía. Te traicionó igual que nos traicionó a Luke y a mí, y tarde o temprano volvería a hacerlo. Chloe no dijo nada, solo abrazó más fuerte a la niña. Phoebe suspiró y se dirigió a la salida, donde Luke la esperaba. Últimamente, él había insistido en asistir a las vistas judiciales más importantes, diciendo que quería entenderlo todo. ¿Lista?, le preguntó cuando ella se acercó. Phoebe asintió y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Sí, dijo, estoy lista. Vámonos a casa. Y salieron juntos del juzgado, hacia un nuevo día y una nueva vida, libres de la sombra del pasado.
El sobre blanco del precioso papel yacía sobre la mesa de la cocina mientras Phoebe preparaba el desayuno. Era la tercera vez que leía la extraña carta, pero seguía sin encontrarle sentido. El bufete Blackstone and Partners la invitaba a la lectura del testamento de William Collins, el padre de Derek, fallecido la semana pasada. «Mamá, vamos a llegar tarde». Luke, que ahora tenía 15 años, irrumpió en la cocina cargado con su mochila. «¿Qué es?», vio el sobre. «Una invitación para leer el testamento de tu abuelo», respondió Phoebe, entregándole la carta a su hijo. «¿El abuelo William?», se sorprendió Luke. «Creía que hacía tiempo que no nos hablaba». «No lo ha hecho», asintió Phoebe. El bufete Blackstone and Partners estaba ubicado en un viejo edificio del centro de la ciudad. Cuando Phoebe y Luke entraron en el amplio despacho, los demás herederos ya estaban allí reunidos. Harry, el hermano de Derek, y su mujer, Martin, un primo, y Derek. Él estaba sentado al margen, agotado tras 2 años en prisión, de la que había sido liberado temporalmente para asistir a la lectura del testamento. Cuando Phoebe entró, Derek se puso pálido y apretó los puños. Luke se acercó instintivamente a su madre, como si quisiera protegerla. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó Derek. «La señora Collins fue invitada por el propio William», respondió tranquilamente el anciano abogado, el señor Blackstone, «al igual que todos los presentes». Abrió una carpeta y empezó a leer el testamento. La mayor parte de la herencia se distribuía entre los parientes, pero entonces el abogado llegó a una parte inesperada. «Lego la casa del lago Michigan y los terrenos circundantes a mi antigua nuera, Phoebe Collins, y a su hijo, mi nieto Luke, junto con un fondo fiduciario mensual de $5,000. La sala se sumió en un silencio atónito. Derek se levantó de un salto, rojo de ira. «Esto es imposible. Mi padre la odiaba. Me mandó a la cárcel». «Señor Collins», dijo el abogado con severidad, «su padre modificó su testamento hace 6 meses después de enterarse de su fraude financiero. También le dejó una carta». Blackstone le entregó el sobre a Derek y se volvió hacia Phoebe. «El señor Collins, padre, apreciaba tu honestidad y dedicación a tu hijo. Sabía por lo que estabas pasando». Derek abrió el sobre y tras leer la carta, se hundió lentamente en su silla, como si todas sus fuerzas le hubieran abandonado. Phoebe sintió que Luke le apretaba la mano. «Gracias», dijo en voz baja al abogado, «y dale el pésame a la familia». Al salir del despacho, se encontró con los ojos de Derek. Ya no había ira ni arrogancia en sus ojos, solo el vacío de un hombre que lo había perdido todo: la familia, la libertad, el dinero y finalmente el respeto de su propio padre. Y Phoebe, que antes había sido una mujer rota y confusa, se irguió, cogiendo con fuerza la mano de su hijo, dispuesta a iniciar un nuevo capítulo en sus vidas.